Cuando hablamos de constelaciones familiares, ¿de qué se trata? Es una herramienta que trabaja de manera sistémica buscando resolver cuestiones que tenemos en la actualidad, pero que sus orígenes están en lealtades inconscientes hacia miembros del sistema familiar. Por ahí esto es mucha palabrería, pero te voy a dar un ejemplo como cortito como para que se entienda. Suponete que sos de perder dinero, invertís y los demás ganan. Es tu caso, bien, perfecto. Entonces, te metes en un negocio y perdés guita, inicias un proyecto y no funciona. Entonces vos decís, a ver, ¿por qué a los otros tienen éxito y yo no? Claro. Entonces venís a constelar ese tema, esta imposibilidad de lograr un éxito económico o laboral. Y entonces lo que hacemos, descubrimos a partir de la sesión o del taller grupal que tuviste un abuelo que fue un estafador que dilapidó y estafó a un montón de gente. Entonces, tu lealtad inconsciente está en saldar esa deuda que generó tu abuelo. Entonces, vos estás perdiendo dinero sistémicamente para equilibrar esto que sucedió con tus ancestros. Yo sé que es muy loco, pero es muy interesante y es sobre todo vivencial. Es experimentarlo. Podés hacerlo en una sesión individual o podés hacerlo en un taller grupal. Y de manera grupal, bueno, te inscribís en un taller, habitualmente en las redes sociales aparecen los talleres, y vas al taller y cada persona plantea un tema que necesita trabajar. El facilitador, que en este caso es quien coordina el grupo, elige. Por ahí es muy difícil explicar que es por sentir, ¿no? Es por sentirlo en el cuerpo. ¿Dónde está la fuerza del pedido? ¿Quién tiene una necesidad más urgente? Y entonces se elige a la persona que va a constelar, se le hace una entrevista delante del grupo y se utilizan las mismas personas que están en el grupo como representantes de los intervinientes en el conflicto que plantea la persona. Entonces, por ejemplo, si la persona viene y te dice, mira, yo quiero constelar la pareja, porque todos los hombres, vamos a suponer que es una mujer y te dice, todos los hombres que llegan a mí o son casados o no quieren nada serio, y quiero ver eso porque no logro formar mi familia. Entonces, por ejemplo, lo primero que se hace, una de las hipótesis, sí, ¿no?, es poner a un representante para el consultante y un representante para esta pareja futura, presente, pasada. Ya se verá. Y a lo mejor la persona, el representante, es algo vivencial. Es muy difícil de explicarlo con palabras y que se entienda y que te crean. Entonces, yo siempre invito, vení y vivilo, después hablamos. Entonces, la persona que está como representante simplemente se entrega a lo que siente. Entonces, si siente sentarse en el piso, se sienta en el piso, si siente moverse, lo va a hacer libremente. Por supuesto que sin violencia, ¿no?, sin atacar, sin gritar, sin hablar, porque en realidad los representantes no hablan. Simplemente manifiestan qué les sucede, qué sienten en el cuerpo o cuál es la necesidad que tienen en ese momento. Y a lo mejor se puede mostrar que la pareja está disponible, pero quien no está disponible es el consultante o la consultante. ¿Por qué? Porque en realidad la consultante está en una pareja simbólica con su mamá o con su papá, porque sus padres se separaron y tuvo que hacerse cargo de ponerse en este rol porque era el hermano mayor o la hermana mayor. Entonces, inconscientemente ya tiene su familia. Claro. Entonces no está disponible, puede estar muy presente, pero no está disponible para una pareja. Y esas son cosas que se van resolviendo. La premisa de las constelaciones es, nadie tiene fuerza en un lugar que no es el suyo. Entonces, si vos estás en un rol que no te corresponde dentro de tu sistema familiar, es muy difícil encarar la vida. Venimos de generaciones silenciosas, de secretos, de sumisiones, de ocultamiento, de que no se enteren, los trapos sucios en casa. Entonces, hay muchas historias de
excluidos dentro del sistema. Aquellos que estaban insanos mentalmente, aquellos que eran delincuentes, amantes, niños no nacidos, abortos. Y el sistema busca traer a la conciencia del sistema mismo aquel que fue incluido. Es como si vos tenés una máquina de engranajes y uno de esos engranajes se quita. La máquina posiblemente siga funcionando, no va a funcionar perfectamente, pero va a buscar a ver cómo reemplazo este engranaje que falta. Entonces, muchas veces, a través de esto que yo te decía, vos estás pagando una deuda simbólicamente que dejó tu abuelo, ese es el engranaje de reemplazo. ¿Por qué? Porque esa historia nunca se contó. Hubo víctimas del abuelo estafador que nunca fueron reconocidas como parte del sistema. Entonces, esta historia busca salir a la luz, a la conciencia del sistema. Ya te tendría que explicar lo que es la conciencia individual, lo que es la conciencia familiar, pero es un montón. Pero claro, pero digamos, para mantenerlo dentro de lo que podría ser la capacidad de comprensión de alguien que mira desde afuera, me parece interesante ya plantear el tema de incluir los excluidos, ¿no? De incorporar de nuevo a aquellos que en algún momento se dejó a un costado por cuestiones culturales, por cuestiones propias. Por supuesto. Sí. ¿Cómo repercute? ¿Cómo termina evolucionando en la persona que lo vuelve a traer, digamos, avanzando en el proceso? Bien, los efectos se ven y los va a notar, los va a notar posiblemente primero el entorno en uno y después uno mismo. Pero se puede ver efectos siempre que la persona tome responsabilidad. Si la persona no toma responsabilidad, lo que te decía antes, claro, depende de cada uno también. Y esa era una pregunta que bueno, que yo te hacía fuera de micrófono, sí. Era qué rol o digamos, qué grado de protagonismo tiene, digamos, quien va a constelar y quien lleva adelante el proceso de constelación. Nosotros, esto no es una terapia, no es algo que se haga regularmente, que vos vengas una vez por semana cada 15 días. Para eso existen otras herramientas. Esto es algo que se hace cada tanto, permitiendo que haya un tiempo de proceso. El protagonista es el consultante, siempre es el consultante. Y lo que yo voy a tratar es de darle al consultante lo que necesita. No sé si es lo que quiere, pero sí lo que se necesita, que se muestra en el trabajo. Entonces, yo me pongo al servicio, nada más. Acompaño en ese momento, en ese proceso. Por supuesto que siempre me pongo a disposición. Si la persona está en tratamiento psicológico o psiquiátrico, se le hace un informe al profesional para que sepa qué se trabajó, a conciencia de la persona y qué la persona no pudo ver, por ejemplo, o de qué no se pudo dar cuenta, y yo sí lo informo para que el profesional pueda seguir trabajando en base a eso. Pero el protagonista siempre es el consultante. Nosotros es como que acompañamos, sostenemos, permitimos que expresen todo lo que necesitan expresar, porque es muy común que te digan, bueno, no llores, ya pasó, olvídate, no te enojes. Y no, sí, son parte. Enojate, dale lugar a lo que te está pasando, llorá si tenés que llorar. Es necesario permitirnos expresarnos, porque eso después genera consecuencias. Y en definitiva, ¿cuáles son los desafíos que tienen los responsables de llevar adelante los procesos de constelación? Hay muchos desafíos. Primero, que el consultante entienda cuando se le niega la constelación. Porque no toda la gente está en condiciones de constelar, y como te dije, el protagonista es el consultante. ¿Y cuál es el supuesto en el que, por ejemplo, te ves en la obligación de negarle la constelación? Bien, si una persona está en duelo, porque va a ver todo a través del filtro del dolor, y su enfoque o su disponibilidad, su foco está en su dolor. Entonces, no es el momento de trabajar la falta de, qué sé yo, de dinero, o que estoy triste. Y sí, estás triste porque estás en duelo, es lógico. Entonces, una persona en duelo debe respetar. Se considera entre
6 meses y 2 años, dependiendo de la relación que tenía con la persona fallecida. Y de cómo haga el proceso, también, por supuesto, claro. sí, claro. Entonces, una de las restricciones es estar en duelo. La otra es lo que te decía hoy, una mujer embarazada cuyo trabajo no tenga que ver con el embarazo. Es decir, si estás embarazada, ahora ocúpate de tu bebé, no te preocupes por la pareja, por ejemplo. Claro. Ahora, si vos tuviste una pérdida previa, por ejemplo, y estás, o las mujeres de tu sistema, hubo alguna que murió dando a luz, sí, es recomendable hacer un trabajo, porque seguramente va a ir en favor del proceso más fluido, más natural y positivo. Una persona que está en tratamiento psiquiátrico y el profesional no habilita a hacer el trabajo, porque yo no sé en qué condiciones está esa persona, hablando de una inestabilidad psicológica, emocional, una condición, una esquizofrenia, una bipolaridad. Es decir, hay que ser muy cuidadosos a la hora de trabajar. Hay que tener mucha ética y hay que cuidar primero al consultante. Yo tuve en un taller grupal, cometí el error de no preguntar previamente o de no informar esto previamente a algunas personas, y hubo una chica que vino a constelar y estaba en tratamiento psiquiátrico y el psiquiatra no sabía que venía a hacer esto. Entonces, bueno, le manifesté esto, no puedo trabajar con vos porque yo no sé cuál es tu situación, tu condición, es el médico el que sabe. Y yo no voy a pasar por encima de un médico, nunca. Entonces se ofendió, se enojó, y claro, esta persona seguramente va a salir hablando mal de las constelaciones, pero en realidad la estaba cuidando a ella. Imagínate que para mí no era ni un beneficio ni un perjuicio trabajar con ella, pero la estaba cuidando, porque primero está el consultante siempre. Y otro desafío que se me ocurre es, y creo que de alguna forma lo comentabas al principio, es esto de convivir con iniciadores que por ahí no están capacitados como corresponde, y que, bueno, de alguna forma terminan deslegitimando la actividad. Totalmente. Como te digo, los facilitadores pasamos por un proceso para ser facilitadores. Es decir, tenemos una capacitación bastante prolongada. Yo me capacité durante 3 años y medio y sigo capacitándome con cursos, con formaciones, con actualizaciones permanentes, con integración de otras corrientes. Ahora es algo que está muy en moda, muy en boga, es trabajar con trauma. Entonces yo estoy trabajando con trauma, me estoy capacitando y lo estoy dando también. Entonces es necesario saber con quién uno constela, qué formación tiene, quién lo certifica, quién lo avala, de dónde salió. Entonces hoy hay muchos improvisados. Como no estamos regulados, no tenemos forma de regularnos, por lo menos no por ahora. Te venden formaciones por PDF, y esto es una formación que se tiene que hacer desde el cuerpo, desde pasarlo por mi propia historia, porque si vos no podés aplicarlo en tu propia historia, esta mirada sistémica, va a ser muy difícil que trabajes con otro. Si vos seguís estando enojada con tu mamá, ¿cómo vas a trabajar con una persona que viene porque está enojada con su mamá? Claro. O sea, tiene que haber proceso personal. Entonces es muy importante saber con quién constelo. Clarisa, te agradezco mucho. No, gracias Robert por invitarme.